Acerca de los mecanismos de regulación de la expresión génica a lo largo del desarrollo. Dada la equivalencia genómica, es decir, el hecho de que todas nuestras células tienen el mismo ADN, los millones de eventos de migración, proliferación, muerte, diferenciación celular y morfogénesis que ocurren durante el desarrollo dependen de que el genoma sea leído de modos diferentes. El guión del desarrollo humano está escrito en nuestro ADN en el lenguaje de la regulación de la expresión génica. El desarrollo es un proceso programado genéticamente y autónomo en un ambiente permisivo, y los mecanismos moleculares del desarrollo están complejamente y finamente orquestados para que las células modifiquen la expresión de sus genes en el momento y lugar adecuado en respuesta a las interacciones con otras células y el medio ambiente tisular. Esta conversación entre el programa genético y el ambiente celular permitirán la determinación y diferenciación celular coordinada con la construcción de estructuras y sistemas. Cada uno de los pasos del desarrollo es posible gracias a la regulación de la expresión génica a partir de un mismo genoma. Comenzando por el nivel más alto, la transcripción. La transcripción es regulada a nivel de la estructura de la cromatina, que determina la accesibilidad de las secuencias promotoras y potenciadoras de los genes a la interacción con los factores de transcripción que permiten la síntesis de ARN por la ARN polimerasa. El procesamiento del ARN mensajero por capeo, poliadenilación y remoción de intrones o splicing es también un proceso altamente regulado. El ARN maduro podrá ser traducido a proteína y la traducción dependerá de la estabilidad del ARN mensajero en el citosol, pero también de su localización subcelular, así como de la eficiencia de su traducción, que puede ser regulada tanto a nivel del inicio como a nivel de la elongación por el ribosoma. Finalmente, las proteínas sintetizadas por ribosomas requerirán de un plegamiento adecuado, así como modificaciones covalentes indicadas aquí como puntos rojos y naranjas, que son necesarias para conseguir un nivel de actividad adecuado. Aquí, en este enlace de EVA, encontrarán una animación sobre los niveles de regulación de la expresión génica en eucariotas. Asimismo, como anexo al libro de Barresi y Gilbert en su 13ª edición, existe un video sobre la expresión diferencial que es completamente oportuno para esta clase, que lo pueden encontrar en este enlace. Comencemos entonces por la transcripción. La compactación de la cromatina modula el acceso a los promotores y a los potenciadores. En el ADN, en esta figura se muestra el ADN en gris, las histonas que se agrupan en el octámero, que se conoce como el nucleosoma, en verde, y en un color naranja o amarillo la histona no nucleosómica H1, que sirve de linker para compactar nucleosomas sucesivos, formando esta estructura que se conoce como el solenoide cromatínico, que en esta parte del esquema está desensamblado, observándose entonces el core del nucleosoma, el octámero de histonas, con sus dos vueltas de ADN y sus espaciadores. Aquí, en una visión más amplia de la histona, tenemos la composición y se destaca el que protruyen hacia el exterior las colas N-terminal de las diferentes histonas, quedando entonces disponibles o accesibles para modificarse covalentemente, como vemos más adelante. La compactación de la cromatina modula el acceso de proteínas a promotores y potenciadores. Este grupo de nucleosomas,
presenta en círculos rojos las colas de las histonas H3 y H4 con residuos metilados. Esta modificación provoca la condensación de los nucleosomas, haciendo difícil el acceso de proteínas al ADN. En cambio, la modificación representada aquí en verde, que es la acetilación de las colas de las histonas H2, H3 y H4, provocan la relajación de la estructura cromosómica, permitiendo así el acceso a estas regiones y también más acceso a las regiones que rodean a las histonas. Por lo tanto, es una forma que promueve la transcripción, mientras que esta otra es una forma que inhibe la transcripción. Veamos un ejemplo particular, que es el ejemplo de las modificaciones por metilación que sufre la histona H3. Y fíjense que en estos diferentes residuos indicados por el número de la posición de aminoácido ocurren distintas modificaciones cuyos efectos son diversos. Por ejemplo, en los aminoácidos 4, 38 y 27, la metilación convoca la unión de las proteínas indicadas aquí que provocan una activación de la transcripción, una activación de la elongación de la transcripción y una regulación del ciclo celular, mientras que en las posiciones 9 y 27 las metilaciones lo que provocan es un efecto contrario, mediado por las proteínas que reconocen ahora este residuo modificado por metilación que, por ejemplo, llevan una conformación cromatínica silenciosa. Entonces, dependiendo de qué estado de metilación tenga la histona H3, si eso cambia durante el desarrollo, cambiará también si la región en que se encuentra este nucleosoma será propensa o no a la transcripción. La metilación del ADN es un mecanismo muy utilizado durante el desarrollo para el silenciamiento génico a largo plazo. En particular, el nucleótido que está más metilado en el genoma es la citosina, en la posición 5 por adición de un grupo CH3. Las alteraciones de las bases del ADN regulan la expresión de genes, siendo esta en particular la más regulada durante el desarrollo. La adición de este grupo metilo en las regiones cercanas al promotor de un gen disminuye la capacidad de unión al promotor de los factores transcripcionales y de la RNA polimerasa, provocando un silenciamiento a largo plazo de la expresión génica. Esta modificación 5-metilcitosina ocurre en particular en regiones donde la C está al lado de una G o una guanina, que se conocen entonces como islas CPG, ¿sí? Y de hecho, en los mamíferos, 1/3 de los genes tienen islas CPG en la región del promotor, lo cual hace que este sea un mecanismo muy utilizado de regulación de la expresión génica. Veamos entonces el ejemplo de la expresión del clúster de las beta-globinas durante el desarrollo. En la semana 6, en este clúster hay un gen épsilon y un gen gamma, y se expresa activamente el épsilon porque el promotor se encuentra desmetilado en este momento del desarrollo, mientras que el gamma tiene un promotor intensamente metilado en una isla CPG que inhibe entonces la asociación del complejo de transcripción. Sin embargo, en la semana 12, esta situación cambia por la adición de grupos metilo en esta región que silencian a la globina epsilon y la remoción, en ambos casos por enzimas celulares, específicamente de los grupos metilos del promotor de la gamma globina, comenzando entonces la síntesis, dándose el switch hacia la síntesis de la globina gamma. La ausencia de metilación, si bien es una condición necesaria para que haya transcripción, no es una condición suficiente para la misma. En un estado de cromatina abierta y en ausencia de metilación del ADN, no es posible la transcripción de no existir factores de transcripción que permiten el acceso a la polimerasa y la transcripción. Los factores de transcripción se unen a potenciadores y se unen a su vez a enzimas modificadoras
de la cromatina que logran eliminar o mover, desplazar a los nucleosomas del área para que queden disponibles las zonas del potenciador y del promotor para la unión de los factores de transcripción. El complejo mediador, representado aquí en celeste, recluta y estabiliza a la RNA polimerasa 2 y a sus cofactores, las TAF, en el sitio del promotor. Estos factores vinculados con la RNA polimerasa 2 constituyen el complejo de polimerización. El bucle de cromatina formado por ellos, a su vez se estabiliza por la interacción de proteínas cohesivas. Después entonces que comienza la transcripción y la RNA polimerasa 2 abandona el promotor, pueden darse dos resultados. Por un lado, la RNA polimerasa puede recibir instrucciones de detener el alargamiento de la transcripción mediante, por ejemplo, el factor de transcripción represivo NLF que impide el ensamblaje de TEC. Cuando dada una señal, por ejemplo en desarrollo, el NEF puede eliminarse y continuarse con la transcripción. Alternativamente, el complejo puede asociarse el complejo de elongación de la transcripción o TEC para alargar el ARN mensajero, mientras que el mediador continúa reclutando nuevas polimerasas para continuar con la transcripción. Los potenciadores actúan en forma de módulos. El diagrama superior muestra los exones y los intrones, así como la región promotora y potenciadora de un gen hipotético A. Aquí, una hipotética hibridación in situ que muestra que el gen A se expresa en las extremidades y las células cerebrales. En el desarrollo de las células cerebrales, los factores de transcripción específicos que se sintetizan en el cerebro, aquí en azul como diferentes clases de proteínas, se unen al potenciador del cerebro, lo que hace que se una el complejo mediador, estabilice a la RNA polimerasa del promotor y modifique los nucleosomas de la región del promotor. Así que el gen se transcribe en estas células que tienen la expresión de las proteínas del cerebro. ¿Sí? Un proceso análogo permite la transcripción del mismo gen, el gen A, en las extremidades. Sin embargo, en estas regiones, la transcripción del gen es posible gracias a otra zona del potenciador. Esta zona de potenciador es específica para las extremidades y va, al igual que para los factores de transcripción del cerebro, a unir factores de transcripción, pero que se van a expresar específicamente en las extremidades, provocando el mismo fenómeno que vimos previamente. De este modo, el hecho de que el gen A se exprese en diferentes regiones implica que se transcribe desde el mismo gen, pero a expensas del uso de potenciadores diferentes a los que se unirán factores de transcripción específicos de cada región. Otros niveles de la regulación de la transcripción ocurren en función de las regiones de genes que están contiguas a un gen. Por ejemplo, en el esquema A, un nivel primario, los elementos que actúan en sí se afectan directamente a la transcripción de genes vecinos. La figura muestra un promotor bidireccional que causa la corregulación de la transcripción de genes en las dos cadenas del ADN. Esto es una regulación que afectará solo en pocas kilobases. En un nivel secundario, las modificaciones de histonas, representadas por los círculos de colores, se extienden desde una región de control local conocida como LCR, representada por esta proteína en naranja, hasta la región en rosado, por la proteína rosada. Entonces, las modificaciones de histonas aquí, en esta región, suprimen la transcripción de los genes que están allí y están representados por recuadros grises, lo que exactamente en esta región.
mientras que por fuera de esta región se retienen, representado en verde, una estructura cromatínica abierta que sí permite la transcripción de los genes en esta región. En C hay un nivel como terciario de interacción regional entre los genes, en que los elementos que se encuentran en naranja estarían uniendo lazos de cromatina, ¿sí?, en los cuales en las partes externas de los lazos va a haber genes inactivos, mientras que en las partes internas va a haber genes activos porque se congrega una maquinaria transcripcional. Por otro lado, en D se ve otro tipo de nivel en el cual los cromosomas en el núcleo interfásico se encuentran en territorios cromosómicos específicos y se postula de que en las regiones que separan los territorios existe una transcripción más activa que las que están dentro de los mismos. Todos estos ordenamientos tienen que ver también con la dinámica que se puede cambiar a lo largo del desarrollo para modular la expresión. Las modificaciones post-transcripcionales de un ARN mensajero pueden ser también sujetos de regulación durante el desarrollo y cambiar de una etapa a otra, principalmente la polianilación y el splicing. Aquí se ejemplifica el splicing alternativo del gen de la tropomiosina. Aquí se ven los exones en cuadrados y los intrones en líneas y las regiones 3' y 5' UTR del gen, y en colores se van a representar en rojo los exones que son retenidos en todas las isoformas expresadas en todos los tejidos. Fíjense, aquí vemos las isoformas que se producen por splicing alternativo en tejidos diferentes. Ven que en los rojos están en todos, mientras que los exones pintados en amarillo están en el músculo, mayormente en el estriado y en el liso, y hay algunas exones que solo se incorporan, permanecen retenidos en el ARN mensajero maduro en los mioblastos. Además, este ejemplo muestra cómo existen también sitios alternativos de polianilación, generándose proteínas, transcritos más cortos en el músculo estriado y en el cerebro, y utilizándose el otro sitio alternativo en estos 5 diferentes tejidos. El procesamiento alternativo permite generar variantes diferentes de proteínas y se estima que entre el 70 y 90% de los genes humanos con varios exones sufren splicings alternativos en diferentes tejidos, por lo que existe un promedio de 5.4 transcriptos. La miostatina es un regulador negativo del desarrollo muscular. El gen consta de 3 exones separados por 2 intrones en gris. Cuando se procesa por splicing, se remueven los intrones y se produce esta proteína que controla negativamente el crecimiento muscular, y aquí se ve la musculatura pectoral del ratón. Una mutación puntual de esta región del intrón, que produce un cambio de una G hacia una A, resulta en la creación de un nuevo sitio donante de splicing preferido, lo cual hace que el splicing de este intrón cambie, incluyéndose entonces una región del intrón en el transcripto maduro que provoca una proteína más corta porque introduce un codón stop, un codón de terminación, y la ausencia de un regulador negativo del desarrollo muscular produce entonces músculos hipertróficos y en ese sentido una musculatura mucho más potente, que es el super ratón. Estos tipos de mutaciones en este mismo gen se ha visto en otros mamíferos, incluyendo también en el hombre. Veamos entonces también ejemplos de regulación en el desarrollo de la traducción de los ARN mensajeros por el ribosoma. La localización del ARN mensajero es muy importante como un regulador de la traducción. Fíjense que en esta foto de microscopía de fluorescencia se observan los núcleos en azul de las células en el embrión de Drosophila en el estadio de sincitio, previo a la segmentación, y el ARN del gen HARY está marcado fluorescentemente en rojo y se ubica perfectamente en esta zona
de los núcleos. Si nosotros inyectamos en el embrión un ARN mensajero del gen Hailey con una deleción de la 3' UTR marcada con un fluoróforo verde, se pierde completamente la localización y el ARN mensajero queda disperso homogéneamente en el embrión. ¿Cómo se logra la localización tan específica del ARN mensajero? Bueno, por diferentes mecanismos dependiendo del gen y de la situación particular. Uno puede ser la difusión libre del anclaje a una proteína de unión al ARN, otro la degradación libre y la interacción con una proteína protectora que esté localizada específicamente, o el transporte activo a determinada localización. Y en estos esquemas se explica cómo cada uno de estos mecanismos ocurre o podría ocurrir. Aquí vemos una microscopía de fuerza atómica de un ARN mensajero que está siendo traducido activamente y se observa que forman una estructura circular donde el extremo del ARN mensajero 3' y 5' se asocian entre sí, generando entonces una estructura que es leída intensamente por el ribosoma. La represión de este fenómeno ocurre también durante el desarrollo y un ejemplo muy conocido es la proteína bicoid en Drosophila que se une a el ARN mensajero de un gen conocido como caudal y recluta a una proteína que impide que el factor de inicio de la traducción, los factores de inicio de la traducción, se unan al extremo 5' dando lugar al inicio de la traducción. Así que un transcrito, que haya un ARN mensajero en una célula no implica que sea traducido. La traducción dependerá de en qué estado se encuentra el mensajero en relación a las proteínas de inicio de la traducción. Una vez que una proteína es sintetizada, es traducida, puede ser sujeta de diversas modificaciones posttraduccionales de las cuales va a depender el nivel de actividad que tenga la proteína. Aquí se ejemplifican varias de ellas, algunas reversibles, otras irreversibles y de diferente tipo. Y en este esquema se muestran más la química de diferentes tipos de modificaciones que se indican aquí. Es importante visualizar que la regulación de la expresión génica, cuanto más hacia el final ocurre, generalmente se utiliza para provocar respuestas rápidas y transitorias, irreversibles durante el desarrollo. En la medida que que las células utilizan niveles de regulación más altos de la expresión génica, vamos a ver que se pueden obtener, controlando a este primer nivel, cambios en la expresión génica más permanentes y que determinen el establecimiento de un perfil de expresión génica que sea más del tipo de diferenciación celular.